Hola, buenos días. Qué bueno que andas por acá, Michael. Gracias a ustedes. Pues Michael, pues hace rato decíamos, retomábamos una frase de Mario Ruiz Massieu después del asesinato de su hermano, pues los demonios andan sueltos, pues parece ser que eso es precisamente lo que nos está pasando otra vez en el país, el regreso de los orcos, otra vez la Secretaría de la Defensa Nacional pues suelta y a todo lo que da. Michael, estamos publicando un artículo en tu columna Poder y Derechos Humanos, las amenazas a la verdad, Ayotzinapa y Guerra Sucia. Y haces un recuento y varios elementos, y eso que cuando salió publicado esto, pues todavía no estaba la renuncia del fiscal, así que ahí habría que añadir y abonarle a eso, Michael. Y mire, ahorita le vamos a pedir también ahí a Michael, porque me parece que Michael además se va un poco más atrás y hace un recuento desde el informe que se publicó por parte de la Comisión de la Verdad, encabezada por por el subsecretario Alejandro Encinas. Así que pues hay una larga lista de elementos que me parece pertinente también poder tener esta charla con Michael para que nos comente y nos haga un recuento para entender pues cómo llegamos ahorita a este momento, Michael. Sí, déjame empezar diciendo eh, y a partir de lo que están comentando ahorita en la entrada, el nivel de politización de la justicia y de la seguridad y de los derechos humanos, creo que nos está haciendo perder la perspectiva de lo que está sucediendo. Y lo digo porque pues hay, como dices, una serie de elementos muy preocupantes con lo que está pasando en torno a Ayotzinapa, tanto por el lado de la Fiscalía, evidentemente, por parte del Ejército, pero también voy a decir por parte del presidente y de Alejandro Encinas. Estoy mirando una polarización en el discurso en donde nuevamente nos exigen tomar bando, ¿no? Y ahí es donde me refiero que la politización no nos está ayudando. A mí me surgen, incluso después de escribir el artículo, varias preguntas más, y bueno, lo expreso en el artículo. ¿Por qué Encinas, decide publicar un informe sin haberlo consultado con Omar, con el fiscal de Ayotzinapa, y sin haberlo consultado con el GIEI? Ese no es el procedimiento, no era el procedimiento. Me parece importante porque la Comisión de la Verdad, tanto la Comisión de Ayotzinapa como la de Guerra Sucia, tienen una debilidad de origen, que es la falta de imparcialidad. O sea, las comisiones de la verdad, cuando son gubernamentales, ya son parciales, ¿no? Independientemente si son de derecha, de izquierda, de centro, de arriba o de abajo, ¿no? Y ambas comisiones dependen en su imparcialidad de la participación de sociedad civil, de los expertos independientes, en el caso de Ayotzinapa, particularmente del GIEI. Y ahora estamos esperando mañana la conferencia de prensa del GIEI, en donde vamos a ver si le dan la razón o no a ese informe. Fíjate qué preocupante. Y me parece que el haberlo hecho así, y estaba revisando mis artículos, hace un año, en octubre del año pasado, escribí sobre este asunto, a propósito del 2 de octubre. Y justo señalaba eso, ¿no? Una comisión de la verdad gubernamental va a tener problemas y va a tener presiones. Todas las comisiones tienen presiones y ahorita lo estamos viendo. Y justo su punto más débil es la credibilidad. ¿A quién le creemos, Ernesto o Alberto? ¿Al ejército, al fiscal? ¿A Encinas, que hizo un informe con información que no había verificado? Y ahora se abren muchas versiones
por todos lados. Ahora los militares y los abogados están diciendo que eso no es cierto, que son inventados, pero no hay verificación de la información. Los que perdemos somos nosotros. Evidentemente las familias de los 43 que exigen justicia, ¿no? Y que ahora todo parece ser que no la van a tener porque ya no hay credibilidad tampoco en la fiscalía, la poca credibilidad de la fiscalía está ahora en duda con la renuncia del fiscal. ¿A dónde vamos con esto? O sea, por favor, ya basta. Basta de esto, ¿no? Y nosotros como sociedad civil, los periodistas, no podemos olvidar que lo importante son los derechos de las personas, la seguridad y despolitizar esta discusión, ¿no? ¿Quién tenía interés por filtrar el informe? Yo tengo mis dudas. Yo veo que quien tendría interés por haberlo confesado, ¿no? Es el presidente, empezando por Andrés Manuel, ¿no? Él dijo desde el viernes, dijo, por mí que se digan los nombres, y el sábado se sale el informe filtrado, ¿no? Bueno, a lo mejor no fue el presidente, pero fue alguien que quiso cumplir con los deseos del presidente. Una hipótesis. Otra hipótesis, el fiscal. ¿Quién tenía el informe sin testar? Evidentemente la fiscalía, ¿no? Se hace eso y al mismo tiempo se echan para atrás 21 órdenes de aprehensión, entre ellas de 16 militares, de lo que la fiscalía había aprobado, ¿no? Y el presidente dice, ¿por qué se salieron? ¿Por qué quitaron esas 16? Porque no estaban en el informe de Encinas, pero el informe de Encinas no había sido cotejado con el fiscal, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Dónde está la certeza en este proceso? ¿Dónde está la certeza? ¿A quién le interesaba filtrar? Al mismo Encinas, porque ya veía cómo venía la presión, ¿no? A Omar ya le habían quitado 15 policías de investigación, ya venía la presión y entonces decidió mejor salir lo antes posible, antes de que se le cerrara la ventana de posibilidad de por lo menos decir lo que había investigado, ¿no? Todas estas dudas que vienen de instancias de gobierno no las merecemos. Necesitamos certeza del gobierno, certeza jurídica y no estas payasadas, ¿no? Ahora, todo está sostenido en pinzas para ver qué dice mañana el GIEI, porque esa pieza nos va a dar valoración sobre dónde está, si hay certeza o no en el informe, si tiene que ver o no con la investigación, si la Comisión Presidencial de la Verdad se volvió la Comisión de la Verdad Presidencial, o si hay un error en la Fiscalía, en fin, ¿no? Y me parece que ya es tiempo de recular, de sentarse y de generar las condiciones de certidumbre que reduzcan la posibilidad de múltiples verdades y de impunidad al infinito, ¿no? Ya no es posible esto, ¿no? En fin, por ahí va el artículo señalando que el pecado de origen de ambas comisiones, porque además renunció una comisionada en la Comisión de Esclarecimiento Histórico, señalando las injerencias políticas de la misma oficina de Encinas, ¿no? Justo en contra de el componente de sociedad civil, el que le da credibilidad a la Comisión de Esclarecimiento Histórico. Entonces algo está pasando también ahí, ¿no? Y hay que verlo, ¿no? Porque sí es bastante preocupante. Y dentro de las hipótesis que planteas, Michael, ¿no cabría también aquella de que lo que vemos ahora mismo es una muestra de poderes fuertes, bastante poderosos, que no quieren que se sepa lo que ocurrió en el caso Ayotzinapa, ni tampoco que se sepa lo que ocurrió en la Guerra Sucia, y curiosamente en ambos hechos
hay un común denominador, las Fuerzas Armadas del país y los grupos políticos y económicos que les han protegido y acompañado. ¿No cabría también esa posibilidad de que estamos ante una, y no quiero llamarle insurrección, pero sí una afrenta, una presencia, un planteamiento en contrario, pues, el surgimiento de este grupo que está plantándole cara al presidente y que lo que pretenden es simple y sencillamente que no sean tocados? Y bueno, la comisión las comisiones están siendo víctimas de esta lucha de poderes. Yo creo que esto va más allá de funcionarios o de comisionadas o excomisionadas. ¿Qué piensas de esto? Sin duda, Alberto, por supuesto, el ejército está envalentonado, ya lo vimos, ¿no? Con lo que ha pasado en el campo militar número 1, evidentemente, los grupos de poder que están detrás, evidentemente. Pero el problema, Alberto, es que para dirimir esas hipótesis no tenemos las herramientas. El problema es que puede ser cualquier cosa y quienes están encargados de esclarecer y de hacer justicia son totalmente ausentes y no tienen confianza, ¿no? O sea, ¿cómo le puede decir el presidente a las víctimas, a los papás de los 43, ténganme confianza, y al mismo tiempo decir que tiene confianza en el fiscal? Es una contradicción, o sea, no puede ser posible, ¿no? O es una cosa o es la otra, porque a la vista de lo que está haciendo el fiscal o ha dejado de hacer, ¿no? Está afectando justamente la credibilidad de la fiscalía, de la investigación y de la justicia misma, ¿no? No se pueden las dos cosas. No se puede decir, ténganme confianza, familias de los 43, y le tengo confianza al ejército porque respeta los derechos humanos. No puedes con todos. No puedes decir lo mismo con todos, ¿no? Entonces, ahí hay un problema de ambigüedad, de indefinición, de politización, ¿no? Seguramente el presidente tiene muchas presiones, pero para algo es presidente. Y me parece que tiene que tener su primer compromiso efectivamente con la verdad, con la justicia y con el derecho de las víctimas, antes que con los grupos de poder, cueste lo que cueste, porque esto es lo que nos ha traído desde Ruiz Massieu hasta acá. ¿No? Gracias, Michael. Desde que inició el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo menos a título personal, es la vez que más me ha preocupado ya el papel preponderante que empiezan a tener las Fuerzas Armadas, y más con todo este debate que tuvimos la semana pasada y bueno, todo este mes patrio, por decirlo menos, sobre pues estos intentos de que se extienda el papel de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública hasta el 2028, etcétera, etcétera, Michael. En estas teorías e hipótesis que uno va planteando, que planteas y que los hemos estado planteando en las otras mesas que hemos tenido, ha llamado la atención también la actitud que está tomando las Fuerzas Armadas, la Secretaría de la Defensa Nacional, contra el subsecretario Alejandro Encinas. Y ya no es así menor, después de la entrevista de Jorge Fernández Menéndez al general involucrado en los homicidios de 6 de los normalistas y en la desaparición de los demás. Hay además unas cuentas ahí muy extrañas que han aparecido, donde siguen publicando, incluso hasta el día de hoy, siguen apareciendo publicaciones pues muy particulares, incluso con videos que son tomados desde dentro del campo militar número 1, esta cuenta que se llama en Twitter Sedena Comunicación, y es un asunto ahí muy particular que nos ha llamado la atención. Y después, Michael, el día de ayer, pues la conferencia de prensa de los abogados de estos 4 militares en la puerta número 8 del campo militar número 1, que es algo que tampoco habíamos visto. Así que no solamente dejan entrar a un periodista policía como Jorge Fernández Menéndez a entrevistar y a victimizar a este general, sino que además los abogados, y además se van públicamente
contra el subsecretario Alejandro Encinas. Con base a los elementos que tienes, Michael, ¿cuál es tu interpretación y valoración sobre esto con la venia? Por lo menos no ha dicho otra cosa el presidente Andrés Manuel López Obrador, con la venia del presidente de que el secretario de la Defensa Nacional pues use el propio campo militar, a estos abogados vinculados también con Julio Scherer Ibarra, de la Fiscalía General de la República, vinculados también con la Fiscalía General de la República, y de pronto, Michael, pues un ataque furtivo al subsecretario Alejandro Encinas. Sí, déjame decirlo de dos modos. O sea, falta lo que falta, ¿no? O sea, se tiene que desarrollar todavía varios acontecimientos para ver hacia dónde se inclina la balanza en esto. Ciertamente es parte de la politización, ¿no? de la justicia. Me parece que muestra efectivamente, y comparto tu preocupación, la manera en que se ha envalentonado el ejército, ¿no? Justo es lo que no podemos permitir en una sociedad democrática, ¿no? Y esos son los riesgos, como tú lo has señalado bien, Ernesto, de la militarización, ¿no? Uno de varios riesgos de la militarización. Nuevamente, el problema es cuáles son las instancias que pueden controlar eso, ¿no? Y me parece que el apoyo que está dando el presidente a las Fuerzas Armadas, y puedo entender que tenga muchas presiones, ¿no? Puede terminar desvencijando su gobierno, empezando por la Secretaría de Gobernación y todo el esfuerzo de Encinas con respecto al tema de derechos humanos en tantas vertientes, ¿no? Me parece, sin embargo, que el mismo Encinas se equivocó al salir nuevamente con este informe, porque salir así, salir solo, ¿no? Lo deja realmente en esta indefensión, ¿no? Y en una situación de confrontación, ¿no? Y voy a decir una cosa, hasta cierto punto los abogados tienen razón, porque lo que muestra el informe sobre los chats, las fotos estas de WhatsApp, no estaban integradas, no sé si ya lo están ahora, pero no estaban integradas en el expediente, en la fiscalía. Luego entonces tienen razón al decir, a mí me están acusando de otra cosa y esto que dice es un invento. Bueno, no es un invento, es algo que no se ha verificado. El problema es eso, que no se verificó. ¿Por qué no esperar a generar la prueba, ¿verdad? Presentarle ante el juez y entonces decir, aquí están los elementos, señor, que lo acusan usted de desaparición forzada, además de la delincuencia organizada? El que se haya adelantado Encinas a esto, a señalar culpabilidades que no están en el ámbito de la justicia, no de la verdad, de la justicia, ¿no? Lo puso en esta situación. Y es el punto más débil de Encinas, yo creo, que en todo el sexenio, ¿no? Lo lamento, o sea, sí está, no es una buena noticia, como tampoco es una buena noticia la renuncia de Omar. Es decir, estamos viendo el desmantelamiento de esta estructura que hizo el presidente para atender el caso Ayotzinapa, ¿no? Estamos teniendo una regresión en el caso Ayotzinapa, Michael, ¿te parece? Pues yo creo que se está desmoronando el proceso. Y sí, es una regresión en lo que está pasando. Y me parece que mañana un elemento importante va a ser lo que diga el GIEI en esto. Pero el fiel de la balanza, al final del día, va a ser el presidente que va a tener que empezar a tomar definiciones frente al ejército, frente a Encinas y frente a los padres de Ayotzinapa. ¿Y no sería el momento de ejercer presión entonces para que de una u otra forma se empujara al camino más adecuado en la solución del caso Ayotzinapa y también, por supuesto, el de la guerra sucia? Lo digo porque me parece que estamos ante yo insisto en ello, ante una revelación ya muy clara, abierta, totalmente pública, de una rebelión de los poderes que han dominado a México hace muchísimo tiempo y que ahora, por alguna razón, a pesar del empoderamiento y el apoyo y el respaldo a veces hasta cuestionable
del presidente de la República hacia este grupo, las Fuerzas Armadas, a pesar de ello, hacen lo que vemos en estos días. Yo creo que algo ocurre que los está tocando y que están simplemente reaccionando a eso. Y yo creo que sería momento de seguir empujando en esa misma ruta, ¿no, Michael? No sé tú cómo lo veas, porque yo creo que es importante el señalamiento fundamentalísimo, lo que tú planteas, que además hay un problema de origen. Yo me iría más atrás. Yo no me quedaría en la imparcialidad o la falta de parcialidad de la comisión. Yo diría que el problema de origen es que es una comisión gubernamental. Tuvo que haber sido una comisión independiente desde el principio. Pero bueno, ya la tenemos aquí. ¿No sería el momento de que empujáramos todos en esa misma ruta? Digo, porque yo tengo la impresión que el presidente sí está ante esa disyuntiva entre mantener la protección a estos poderes fácticos, fuerzas armadas, empresarios, etcétera. Él mismo ha dicho que está sujeto a presiones, o darle paso al camino que se ha abierto, y que yo creo que es un camino importantísimo, porque no es nada más el caso Ayotzinapa, que es básico, fundamental, no es nada más el tema de la guerra sucia, no, es toda una estructura añeja de gobierno que nos tiene como tiene este país. Sin duda, Alberto, yo creo que es por ahí. Mira, en el 2018, con el presidente electo, antes de que tomara posesión, hablamos con Encinas y hablamos con él, y le propusimos una Comisión Nacional de la Verdad y un mecanismo contra la impunidad con el apoyo de Naciones Unidas. Es decir, ya hemos hablado de esto antes, como la CICIG, ¿no? En Guatemala, es decir, un órgano externo que nos ayude a dirimir nuestras diferencias. El problema de hacerlo gubernamental, como señalas, es que vamos a llegar a este punto que ya llegamos, de la confrontación. Y entonces ya no tienes árbitro, ¿no? Ya no tienes a quién creerle. Entonces, yo creo que es el momento de decir, alto, ¿no? No va a ser gobernación, tampoco va a ser el ejército, tampoco va a ser la fiscalía, porque estamos enredados en un pleito de gatos y la discusión se ha politizado demasiado. Necesitamos un órgano, ¿no? Neutral, que no tenga conflicto de interés y que nos sometamos todos a lo que nos digan, ¿no? Así han sido las comisiones de la verdad en Sudáfrica, en la de Colombia, en fin, es decir, que necesitamos una ayuda externa que nos saque de este pleito, ¿no? Y justo sería la salida perfecta, ¿no? No para empezar a ver de qué lado estamos y quién tiene la razón, sino para poner un árbitro que nos diga, ¿no? Pero se necesita eso, mucha humildad, y mucha vocación democrática para soltar, ¿no? Para soltar y dejar que esto suceda. Pues, Michael, te queremos agradecer que nos hayas tomado la llamada. Y sí pensamos, coincidimos, nos parece, Michael, contigo, es muy preocupante. Es el tiempo de la administración que más preocupado me he sentido por las señales que sentimos se van endureciendo por parte del gobierno de la Cuarta Transformación, y ojalá el presidente Andrés Manuel López Obrador pues también escuche a este otro lado, esta renuncia de Omar Trejo, el fiscal especial, que tenía autonomía de Alejandro Gertz Manero, pues prácticamente de los últimos personajes. Y en algún momento que entrevistamos a Ángela Buitrago, del grupo interdisciplinario de expertos independientes, ella nos señaló en alguna entrevista aquí en Momentum, Michael, que para ellos, para el GIEI, el papel de Alejandro Encinas en el acceder a investigación, en estar presionando para que se abran las puertas, para que les recibieran las distintas instituciones de gobierno, pues el papel de Alejandro, nos señalaba Ángela Buitrago, ha sido fundamental para tratar de ir esclareciendo qué sucedió. Y pareciera que con la renuncia de Omar Trejo, pues Alejandro Encinas pues termina siendo, en términos de gobierno, pues el último de los mohicanos, Michael. Sí, y yo les creo, mira, y los papás de Ayotzinapa tienen la confianza, lo he escuchado de Vidulfo, es decir, hay la confianza plena en Alejandro. Pero voy a insistir, el tema no es Alejandro. No.
¿no? Y me parece que hay que recomponer la situación en aras de proteger la verdad, la justicia, los derechos de las víctimas, no Alejandro, ¿no? Si Alejandro funciona para eso, qué bueno. Si no, hay que ver otro lado, ¿no? Pues es que estamos entrampados. Tú le llamas pleito de gatos, yo no sé cómo definirlo, pero sí está entrampado, con un fiscal que solo ve por sus intereses, que viene de las catacumbas, con un ejército empoderado y que está, como tú bien dices, engallado, con grupos de la sociedad civil haciendo todo lo posible por descarrilar al gobierno, y en medio las víctimas. Sí estamos bien atrapados en eso. Sí, sí, y en el caso yo entiendo también el planteamiento de fondo que estás haciendo sobre lo que está sucediendo. El asunto es que cuando uno se acerca a la información, pues es por lo menos donde vemos que había un alfil ahí que que ha permitido acceder a información y a que se sepa lo que ahora sabemos, y que pues ya nada más quede una persona, y que posiblemente, a lo mejor estamos hablando de días contados también, de Alejandro Encinas, pues ya la situación sería ya pues completamente oscura. Ya lo estaremos viendo, como bien señalas, y usted que nos está escuchando, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes mañana va a presentar un informe, y va a presentar un informe del informe precisamente que había presentado el subsecretario Alejandro Encinas, y no sabemos si va a meter algunos elementos de lo que está sucediendo ahorita. Tengo algunas dudas porque son muy escrupulosos en en la información que presentan. Solo que la hayan verificado es que la presentan, así que ya veremos. Nos parece que es un momento muy, muy importante para el caso de Ayotzinapa, la presentación del informe que dará el día de mañana el GIEI. Michael Chamberlain, te mandamos un fuerte abrazo, muchas gracias. Igualmente, Ernesto, Alberto, buen día. Gracias. Hasta luego, Michael, cuídate.